Bueno, amigos que nos sintonizan, imagínense quién me acompaña hoy en mi canal de YouTube, el queridísimo compañero, colega, periodista Alonso Moleiro, periodista corresponsal, por Dios santo. Quien no conoce a Alonso Moleiro, clarísimamente clara del país. Y con nosotros aquí en mi canal de YouTube, Graciela Beltrán Carías. Recuerden activar las notificaciones, bueno, poner like, hacer comentarios. Que sean buenos. Exactamente, que sean buenos, sí, señor Alonso, bienvenido, gracias. Gracias, Graciela. Gracias por estar aquí, vale. Estoy muy contento de que me hayas invitado, encantado de estar en este espacio y que podamos hablar. Pues. Bueno, es que los periodistas estamos haciendo esfuerzos para no perder los espacios que teníamos en los medios tradicionales o que tenemos todavía, pero con muchas limitaciones, y poder seguir ejerciendo la profesión para la cual estudiamos, para que nos formamos con eso, ¿no? Entonces, sí. Empecemos por ahí, Alonso, fíjate, ¿cómo estás viviendo tú el periodismo en estos tiempos que transcurren en nuestro país? Bueno, muy difícil, muy complicado. Este es el año más complicado que uno ha tenido como periodista desde que se graduó. Tengo 30 años haciendo periodismo, nunca había tenido un año. Y eso que yo en lo personal no sufrí ninguna consecuencia, pero uno vio el asedio, pues contempló la metamorfosis de la opinión pública, como algunos se callan, se mimetizan, se ponen como en un tercer sector, como entonces elementos naturales que están frente a nosotros, el debate público, uno ya no se pueden hablar con la misma claridad, de la amenaza de la judicialización. Es un margen bien adulterado, donde además, Graciela, terminas viendo que algunos actores del campo democrático, ante determinados estímulos negativos, se bastardean, se comportan mal. De pronto los ves jugando un papel muy parecido o sea, un papel que tú no te esperabas. Entonces, bueno, yo creo que es un momento muy difícil. Yo creo que esta era que está entrando, que estamos viviendo, es la era de la comunicación pública, y eso es bueno. O sea, a mí me parece excelente que haya redes y que haya democracia en la información y que los ciudadanos se sientan sujetos informativos y tengan un micrófono, tengan opiniones, incluso que desafíen a eso que llaman las élites, por comodidad semántica, ¿no? Todo eso me parece bien. Siento que se está produciendo de forma colateral una especie de crisis de intermediación de la información. Porque de manera instintiva y natural, formas de populismo de extrema izquierda y de extrema derecha, con este asunto de ir contra el sistema, porque se creen muy cool con eso, de pronto, entonces empiezas a ver que... Deformaciones. Sí, los factores formales de la sociedad empiezan a ser cuestionados, a veces un poco por deporte. O por tener seguidores, o ser viral. Claro, pero es por deporte, porque ahí realmente está la metamorfosis. Entran nuevos actores al hecho comunicacional y, es decir, uno lee los clásicos de la comunicación finales de los 90. ¿Cuál era la queja de los teóricos de comunicación, de gente como Antonio Pascuali, del Estado de ese momento hasta bien entrado el siglo XX, pues los años de Chávez, 2006, a los presidentes? Bueno, el control de los medios sobre la opinión, los medios de comunicación son los dueños del debate público, censuran, hacen lo que quieran. Bueno, yo creo que los medios de comunicación, los grandes, las grandes cadenas. El quinto poder. Eso, y la manera de juzgarla desde la izquierda. Las grandes cadenas, ese tipo de postura como despreciando. Bueno, esas grandes cadenas en su mayoría, las grandes, las pequeñas, las medianas, las empresas de información, le dan una aproximación profesional al periodismo. Distinto, además, al periodista desde la universidad, pero en los periódicos se le forma el criterio, la discriminación. Hay un jefe de redacción, exacto, hay un libro de estilo. Y hay orientación, mira, esto no es así, ¿entiendes? Entonces, no así, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento actual, y en esto están participando las redes, y los mismos medios. Y, bueno, hay también corrientes que al cuestionar el hecho comunicacional también debilitan de forma indirecta el marco democrático. Y ahí es decir, la elección de Donald Trump o de algunos populistas de extrema derecha en Estados Unidos es juzgada en muchas universidades, como la de Stanford. Yo el año pasado hice un fellow y lo pude presenciar con muchísima preocupación, como una expresión del debilitamiento de la democracia. Entonces, bueno, y ahí es donde se pone de moda gente que cree, por ejemplo, que las vacunas hacen daño, que el COVID es un invento, que los laboratorios de no sé qué, que nos han estado engañando, que la Tierra es plana, o sea, todas las tonterías que se han puesto de moda en este momento. ¿Y cuál es uno de los nuevos retos del periodismo actual para enfrentar las fake news? Ayudar a las masas a orientarse. El asunto este
es decir, los bulos. Ajá, los bulos, te iba a decir, los bulos. Los laboratorios de promoción de mentiras que vienen con determinadas agendas e intereses políticos. Exactamente, vienen con objetivos, porque a lo mejor la gente, no, que es que alguien se equivocó, no, eso viene cargado de un foco perfectamente planificado, político, económico. Y también pueden ser origen de lo que quieren es buscar audiencia. El caso de La Dana en Valencia, que dijeron que había un estacionamiento pleno con un montón de carros adentro que estaban inundados y que había muchos cadáveres. Eso fue terrible. Al final lo desmintieron y lo dijeron en un programa, en medio de comunicación, un programa. O sea, ¿cómo y esas tú te cosas atreves? toman vuelo. O sea, que hay una especie de caos y eso fue un bulo. Fíjate, claro, yo creo que uno tiene que decir ahí, bueno, bienvenida, por supuesto. Es decir, el bienvenido a los nuevos tiempos, entrar a las redes sociales. Claro, porque no somos ninguno de ancianos retrógrados. No, pero no solo por eso, sino uno tiene que entender los tiempos que vienen, porque eso además no tiene regreso, eso llegó para quedarse, así va a ser ahora. Lo que creo es que hay como que, bueno, enfrentarlo con una cierta serenidad, comprender el hecho democrático, entender de qué van los extremismos. No, y defenderlo, no quiero ni siquiera decir lo correcto, porque suena como que uno es una señora mayor que está diciendo esto es bueno, esto es malo. El deber ser. Bueno. Cómo una noticia se confirma. O sea, a ver, el deber ser, Alonso. Bueno, pero el deber ser lo podemos anunciar. ¿Qué es el deber ser? Bueno, las noticias son lo que son. Tú las cuentas, tú puedes interpretar hasta un punto. Tú no debes promover la propaganda de guerra, el racismo, la promoción del odio a etnias, la promoción del odio religioso. Tienes que ser responsable. Cuando una noticia es particularmente escandalosa, tú vas y confirmas. Y con mucho cuidado. Con mucho cuidado responsable. Bueno, yo siento que la gente esas cosas las ha ido aprendiendo. Uno ve a veces gente que no es periodista en las redes o en WhatsApp y sí veo que hay responsabilidad. O sea, ha ido permeando un criterio. Pero en términos globales yo creo que la comunicación está en un estado de crisis grave. Grave, un estado de crisis, pues, en una zona de metamorfosis. Y bueno, no quería dejar de aludirte, porque yo creo que forma parte de la deformación del hecho democrático, ver cómo desde la extrema izquierda se cuestiona al periodismo y se ve a las ONGs como unos tipos que las financian, las grandes corporaciones internacionales y no creen en la Contraloría Pública y censuran o hostigan o meten preso o sacan del país a la gente. En la extrema derecha también vemos a veces en el populismo contemporáneo gente que se la tiene jurada a los periodistas de gratis, gente que los insulta. Ahí está Milei diciendo cualquier... O sea, a mí me da mucha risa ver gente que está espantada con Chávez y lo grosero y lo lenguaraz que era. Si aparece este señor a hacer de Argentina una especie de sábado sensacional diario, y a todo el mundo le parece chévere. Son dos cosas diferentes. Claro, pero hay una cosa que es esa cosa populista, o sea, hacer de la política un circo. Es decir, los periodistas, voy por usted, esa payasada diaria. Y lamentablemente parecerán ser los nuevos tiempos, Alonso. Yo creo que aquí hay que tratar... Y los políticos nuevos, el caso de Milei, qué bueno que lo toca, porque tienes que ser así para poder llegar. No, para nada. Y todo hasta... Bueno, yo no... Porque que no te hay vuelve que más cotidiano, más normal. Sí, pasas con... Como Trump, que fue a vender papitas fritas de McDonald's, yo qué sé, ¿no? Eso, hay alguna gente acá, ¿no? Algunos teóricos con una aproximación muy docta desde las zonas de la oposición, desde las zonas que además está demasiado derecha, porque nosotros somos los polacos de Sudamérica, pasamos un trauma horrendo con el chavismo y todo lo que es derecha nos parece bueno automáticamente. Así estamos en el trauma. Estamos un poco perdidos, un poco ahí metidos, un poco ahí que nos dieron un cachetón, a los venezolanos nos volvimos todos un poco locos. Entonces, es derecha, ese es el mío, eso es. No siempre es así, depende del contexto, depende del país, depende del que estaba antes, depende de lo que el contexto necesite. O sea, la derecha y la izquierda no son unos clubes, o sea, no es el Caracas y el Magallanes, ¿entiendes? Claro. Entonces, bueno, lo que yo digo con gente como, que no es solo Milei, no es solo Milei, también pasa en Europa, eso pasa en Europa, y pasa con Donald Trump, pasa muchísimo con Donald Trump, y hay además un gran gusto en reconocerlo. Bueno, y de hecho Donald Trump está donde está hoy en día porque, bueno, por Dios, yo escribí un post en mi cuenta de Instagram, mi opinión, por cierto, claro, aprovecho de aclararlo, hablando de Kamala Harris, de que era mujer, de que era negra, de que, bueno, todo lo que pareciera que corrió en su contra para no poder ganar. Sí. Y cómo no la apoyaron grupos que parecía que sí la iban a apoyar y al final no la apoyaron. Entonces, tú no sabes cómo a mí me cayó la gente que yo no vivía en Estados Unidos, que yo tengo 8 años aquí y lo que está pasando es esto y esto y esto. Espérate, estoy expresando mi opinión, como por ejemplo no se puede expresar en este país, permítemelo.
lo que tú quieras, pon ahí lo que tú quieras, yo no te voy a borrar ni te voy a censurar ni nada. Porque lo que muchos decían, y muy polarizados, que venían de aquí, era lo que tú estás diciendo. La derecha es la derecha, la izquierda es la izquierda. La izquierda es un enemigo a vencer. Y esto se me parece mucho, me decía mucha gente, a lo que nos pasa en Venezuela, a lo que nos pasó en Venezuela. realidad, no es lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que habría que hacer en una democracia? La extrema derecha y la extrema izquierda, en sociedades avanzadas y cultas, por las cuales estamos a 17.000 millones de años como país, empiezan a evaporarse. O sea, y entonces los países ganan como una especie de centro donde la democracia cristiana, la socialdemocracia compiten un poco con partidos de izquierda y de derecha, están los verdes, así es la política en Alemania. Bueno, ya en un país como Austria, tan civilizado con el asunto de la inundación de la inmigración, está varias veces pues, partidos de extrema derecha populista tomando un poco eso, agitando los sentimientos elementales de la población. Pero lo que yo quiero decir es que la izquierda no es un enemigo a vencer, tampoco la derecha, son corrientes del pensamiento que van a existir siempre. El asunto es que en democracia uno aprende a configurarlas y a vivir en un marco en el cual se respeta sin extremos. Pero el debate de Internet, el debate de Twitter a veces, el debate de algunas redes, el debate de X, en esto es, bueno, nada, una cosa desmelenada, ofensiva, de gente que además le llegó a la política la semana pasada, que tiende a confundir socialismo, o sea, tiende a confundir las fases del socialismo. La primera internacional, la segunda internacional, socialismo científico, socialismo marxista, el postcomunismo, la socialdemocracia y las corrientes de pensamiento socialista europeas que aceptan la economía de mercado y la alternabilidad política y entran y salen como parte del debate, como sucede en Noruega, como sucede en Suecia, Dinamarca, sucedió en España, o sea, como están los alemanes ahora. Eso no es el socialismo chavista. Claro, mucha gente en las redes se pierde y cree que el socialcomunismo, ahí están los chavistas alemanes. Es una visión muy provinciana, o sea, eso hay que, yo creo que eso hay que enfrentarlo. Pues. Y además, justamente en esta crisis de comunicación que tú me comentabas y de esa intermediación, yo creo que los periodistas que tenemos oficio, que somos vieja escuela, yo por lo menos, que soy más vieja que tú, pero tenemos que de alguna manera contribuir a que se entiendan ciertas cosas. No se puede en la política, pero vamos entonces en lo comunicacional, a que se entiendan cosas que se tienen que hacer, bueno, con un principio, un desarrollo y un final. Yo creo que es nuestra labor ahorita. Bueno, yo te iba a preguntar qué pensabas de eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los periodistas que estamos formados? Bueno, pues? Sí, aquí hay varias. Una de ellas es cuidarnos mucho. Esto está muy difícil, muy peludo. Sí, eso está muy peludo. Pero también uno creo que, oye, vale, yo creo que la política y la discusión pública tiene que estar vinculada a valores humanos. O sea, para mí es absolutamente inaceptable un comentario racista, denigrante. A veces los extremos en la política lo traen. Desde la izquierda es contra el capital, contra el empresariado. Desde la derecha es contra la gente sencilla, la gente oscura. La vuelven a todos delincuentes. Es muy triste oír venezolanos. De pronto, incluso gente que es amiga, no amiga, pero amigos de amigos. O ejemplo, conocidos, pues. Diciendo, nada, que ese poco de malandro, me están echando a perder mi propia gestión para tener mi nacionalidad. Yo creo que, oye, por el Darién pasa de todo y deben pasar muchos malandros, ¿no? Pero también ha pasado gente que lo que quiere es tener otra vida, o sea, no perder un poco la empatía con el hecho humano. Ese es el asunto del periodismo y sobre todo de la lectura de clásicos del periodismo y de plumas y de periodistas que son referencia para la gente. No perder la empatía con el hecho humano, comprender los problemas. ¿Por qué Europa está llena de árabes? No es porque quieran tomar Occidente, eso es una estupidez, por favor. O sea, ¿por qué Europa está llena? Porque hubo una guerra civil en Siria, ¿no? Porque tumbaron a Gaddafi en Libia. Con Gaddafi, Libia era un país muy estable, ¿no? Libia entró en la locura, parte de Libia está tomada por Estado Islámico, no hay un solo gobierno y la gente se va, pasa en Siria. Cuando invadieron a Irak y tumbaron a Hussein, ahí creció sobre eso Estado Islámico y en aquel estado de horror empezaron todos a mirar a Europa. ¿Que todos tienen que ser aceptados? No. ¿Que los delincuentes tienen que ser aceptados? No, está bien. Y que hay gente que los países tienen que protegerse y no pueden hacer, digamos, abrir todas las puertas. Esas son cosas comprensibles que yo creo que incluso es eso que llaman los progres se entiende. Pero hay una cosa ahí de negación de la diferencia, un poco facha, y siento que además, porque se vuelve parte del humor. O sea, empiezas a ver humoristas hablando ahí como, ¿sabes? Como una mamadera de gallo con temas que son tragedias, ¿entiendes? Eso es lo que yo... Lamentable. Sí.
Y bueno, también respaldado por todo el tema de las redes sociales, que hay que tratarlas con mucho cuidado cuando se hablan de tragedias humanas. Claro Tragedias humanas. Tragedias humanas no las puedes poner así, por Dios santo, hay que respetar a las personas. Claro. Ahora fíjate, hablamos de labor de periodista. Tú creciste, naciste y creciste en un hogar que estaba además inmerso en la política. Tu papá, Moisés Moleiro, y te formaste allí, Alonso, y creciste ahí. ¿Qué herramientas buenas para hoy? Porque hay algunos como yo que nacimos en un hogar normal. ¿Qué herramientas tienes hoy para poder manejar lo que estamos viviendo como comunicadores y periodistas? Y como seres humanos también. Sí, sí, bueno, yo crecí en un hogar muy sobrepolitizado. ¿Muy? Sobrepolitizado. Exactamente. Sobrepolitizado. O sea, yo era un chavo muy inquieto y consumía información y en unos momentos era tanta que pensé que me iba a volver loco de leer tantas cosas y estar como tan... por supuesto, yo al principio nunca me imaginé que iba a ser periodista, hasta casi mis 20 años, o sea, por lo menos los 18, que fue que lo decidí. Pero tú eres de la central. Sí, sí. Entré en la central en el 89, lo decidí como en último momento. Y me siento muy contento de haberlo hecho, encontré en parte mi vocación. Yo vengo de una familia extendida, digamos, los Moleiro, una familia de intelectuales que tiene una cierta tradición. Y bueno, creo que recibí una formación ahí, tanto de padre como de madre, fundamental en mi conducta y en mi manera de ver las cosas. Ahora, claro que fui formado en la extrema izquierda. O sea, mi papá de joven era un tipo muy de izquierda. Se le fue quitando con los años. Y ya cuando estaba grande, no solo encontrábamos muchas zonas de coincidencia. Él decía que yo era de derecha, pero me lo decía. Me decía, ¿qué dice el neoliberal Moleiro? Echándome broma, me decía cosas así. Pero éramos amigos, era una relación de muy... Claro. Porque él se fue, como todos ellos. Pero cuando yo era joven, todos ellos, cuando él era joven y yo era un niño, era un tipo con muchos prejuicios y, bueno, sobreintelectual. Bueno, yo creo que todos pasamos por ahí, Alonso. Bueno, toda la humanidad pasó. Rómulo Betancourt fue marxista. César Vallejo fue marxista. Julio Cortázar fue marxista. Toda la humanidad, o sea, el marxismo, el comunismo, fue una promesa que tuvo el siglo XX que resultó una estafa, no estamos claros, pero buena parte, o sea, muchísima gente tomó el corazón de mucha gente. Porque ¿cuál es el tema con la izquierda? Bueno, es decir, la humanidad, la historia de la humanidad, la historia de la civilización está parada sobre la esclavitud, la subordinación y el dolor. O sea, tú vas a montar una pirámide, un chorro de obreros trabajando sin derechos de ninguna clase, esclavos, hemos tenido esclavismo de toda la vida. Esclavismo en Venezuela hasta ayer, hasta el siglo XIX, en el mundo entero. Las mujeres votaron por primera vez en 1945, casi nada en términos históricos. Entonces, el mundo ha ido cambiando y, bueno, se trata un poco de entenderlo, pues, Pero creciste en ese hogar y eso te dio muchas herramientas para lo que estamos viviendo hoy. Sí me dio. Sí, de comprender un poco. Yo diría que yo puedo decir dos cosas. En primer lugar, una visión, oye, que te permite ver bien todos los ángulos, pues. Yo quiero decir una cosa para quienes se preocupan. El adoctrinamiento se cura y aquí hay una muestra. Pues a mí, muchacho, o sea, yo leí marxismo joven. Yo leí La Revolución Proletaria del renegado Kautsky a los 20 años. O sea, yo andaba muy metido en el asunto y de pronto un día cae el muro de Berlín, veo a los alemanes viniendo, veo aquella locura y empieza uno como a preguntarse cosas y a romper con aquello. Tuve un festival de cine en La Habana, Fidel Castro era una especie, para la izquierda de aquel momento, una especie de héroe. Voy a aquel festival, veo aquella sociedad abyecta y horrenda, ya yo había estado en Cuba en los 80 y empiezo a desencantarme y a soltar aquello, pues poco a poco y a mi manera y a construir un discurso que fuera una versión mutada de lo primero. O sea, lo que yo quiero decir es que la humanidad está parada en unas zonas de inequidad, de dolor, donde, digamos, la humanidad avanza a costa de la sangre de personas anónimas. Sí. El comunismo hizo un planteamiento para organizar a la sociedad de manera distinta, para romper con el tema de la jerarquía. El comunismo es una estafa, es un régimen totalmente perverso, castrador, hipócrita. O sea, es una cosa bastante oscura la gestión comunista. Yo no he visto una sola sociedad socialista clásica o comunista donde la gente esté feliz, que juegue limpio, que hable. No, están encerrados en sus consignas de manera absolutamente extraviada, pues, desconectada de la realidad. Ese fue ese esfuerzo, eso formó parte del siglo XX. Yo creo que el comunismo está desaparecido. Lo más cómico de esto es que hay mucho anticomunismo silvestre, pero el comunismo no existe. ¿Dónde está salvo aquí, que hay una cosa que no es exactamente eso, pero se le parece bastante,
Y en Cuba, hasta nos olvidamos de que Cuba existe después que murieron los Castro, Bueno, o uno de ellos, o sea, casi no se habla de Cuba en términos geopolíticos. Nicaragua, pero no son... te iba a decir Nicaragua. Sí, pero el comunismo Pero es que este ahí de también- partido único, el Eso- marxismo, sí, eso está- se acabó en Está África. mezclado en todos lados hay mezclas. Entonces fíjate qué cómico, ¿no? Como de pronto hay este brote anticomunista en un momento en el cual el comunismo es chatarra, es ¿Qué tal? como dijo Moisés Naím, pues una ideología muerta. Wow. Sí. Y bueno, porque ¿cuál es el reto nuevo? Que las democracias liberales, el centro democrático, el pacto democrático... ¿Cómo hacemos para que de verdad la democracia vuelva? Claro, que se respete. Se empieza a descomponer un poco el debate público, la gente a descreer de los políticos, un poco a veces de gratis, porque bueno, tu nivel de vida bajó un poco o un poco más, entonces empiezas a creer en los populistas, los que dicen groserías en público, los que forman un show, los que están ahí Bueno, lo que estamos viendo, pescueceando lo a que la estamos- extrema izquierda, y las derecha. democracias se debilitan, que es lo que tenemos ahora, como una especie de deformación de la democracia. Rusia era una democracia. Cuando cae el comunismo, Boris Yeltsin, en los 90, ese gobierno fue un desastre, ciertamente, pero Yeltsin tenía en Rusia una democracia con partidos, debate, presencia occidental, inversiones. Y bueno, la democracia en Rusia fracasa y Putin emerge, era primer ministro, pasa a la presidencia, Yeltsin muere y desde el poder, desde el año 2000, 2001, Putin empieza a construir su hegemonía, mira por dónde va. Ya es un zar, técnicamente. O sea, Ya es un zar. sí. O sea, Es una de variante como la del Rusia zar. zarista, exactamente. Sí. Ok, fíjate que siempre es recurrente la conversación, hablar de lo que nos ocurre aquí, por eso tengo que preguntarte. Claro, pregunta lo que quieras. Obviamente, ¿no? que ¿cómo ves el panorama aquí? Fíjate, es un país que desde hace 25 años está metido en una línea, Alonso. Somos unos periodistas que nos hemos ido adaptando a ver cómo sobrevivimos en esto con nuestra profesión. Tenemos que entender una polarización de la cual ya me estabas hablando, que hace que la gente piense estas cosas aberrantes de lo que es el comunismo. Y además necesitamos preservar la comunicación, bueno, y ponerla en su lugar ante cosas como las redes sociales, que como tú dices, esto es lo que hay, van a estar ahí, van a seguir estando. No, Son llegaron para medios, son quedarse. canales. Sí, claro. Fíjate todo lo que está ahí. Entonces, vuelvo al inicio. A ver, estos 25 años, ¿cómo seguimos? Esto que estamos viviendo. Bueno, una tragedia, 25 años donde se ha ido destruyendo el panorama local de medios con diversas técnicas, diversos instrumentos. Sí, la hegemonía comunicacional. Y además con un esfuerzo claro para que muchos periodistas emigren y un control, un ejercicio de la censura impresionante. Tú vas a trabajar en una nota de un hecho informativo y quieres hacer un Google para ver un poco cómo está el panorama de noticias y los medios de Venezuela todos están bloqueados. Compras un Sí, televisor. necesitamos un VPN Me para poder acaba de pasar, informarnos. compras un televisor, entonces los canales que están son Ajá. todos chavistas, todos, menos Televen y Venevisión, o sea, todos. Quiero decir, Sí, un cerco. no es que, yo siempre hay que decirlo, los chavistas tienen derecho a creer lo que quieran y a promover sus contenidos en el marco constitucional si lo quieren hacer. El asunto es que los demás deberían poder también hacerlo, y ahí está el problema, no podemos. Y la comunicación en Venezuela, la comunicación social está en un momento terrible, un momento de censura que yo pensé que no iba a haber nunca. Hay, creo, mucho cuide, mucho oportunismo, natural en una circunstancia de presión, mucho oportunismo. Hay una circunstancia o sea, hay actores del hecho público que yo a veces pienso, que me imaginaría que este tipo iba a terminar así en un momento como este. Yo, o sea, no lo conozco. Te impresiona. Mucho. Claro. Es uno de los grandes aprendizajes de Tenía esto. unas Es convicciones y la de pronto se le conducta fue. de cierta gente cuando la aprietan. Se le quitan las convicciones. Sí, vale. Eso es asombroso. Algún día se hablará de eso con más detalle. Pero bueno, creo que estamos, o sea, hay gente que está fundamentada, optimista, digo yo, con lo que pueda pasar el año que viene. Yo no lo estoy mucho. Yo no creo que necesariamente vamos a llegar a un régimen totalmente hermético, tipo Nicaragua, pero creo que el gobierno para hacerse respetar va a apretar y vamos a tener un panorama pues menos fluctuante, más constreñido. Puede quizás que más adelante se abra juego de nuevo, pero lo importante, Graciela, es ver que esta es una sociedad que dejó atrás todas esas consignas, que no cree en el Estado comunal,
que no le interesan las consignas Bueno, chavistas, sí, ¿no? que se cansó de tu historia y que está lista totalmente para cambiar. Y lo impresionante es cuando uno ve los focus group, no solo las encuestas, sino que para interpretar un poco a un país tú tienes que ver encuestas y luego escuchar focus group, que es la expresión cualitativa de lo que la encuesta te dice. Las encuestas te la tiene que explicar una persona que sepa estadística, porque uno aprende como periodista, no hay nada más engañoso que titular una encuesta. ¿Por qué? Es decir, son una cantidad, por eso es que dicen que son manipuladas. No es la data la que es manipulada, con frecuencia es la interpretación lo que se manipula de una encuesta. Porque es muy fácil hacer, cuando tienes la encuesta te das cuenta. Yo puedo decir, con esta encuesta puedo decir lo que quiera. Pasa a veces. Entonces, pero cuando tú ves los focus group, el focus group expresa cualitativamente lo que la encuesta te propone y uno ve, bueno, en primer lugar yo he pensado, pero aquí hicimos el trabajo, la gente entendió qué está pasando. Y se manifestó. Y eso es importante. Quiero decir que cualquier persona sencilla, que uno puede tender a creer que no le interesa. No, sí le interesa. Claro. Sales del cine. Claro. El tipo que le está pagando, ese sabe cómo parquero. ese sabe cómo es. Me ha pasado. Impresionante. Te lo dice, mira. Mire, ¿Cómo es la cosa? Sí, el exactamente. señor del ascensor. Ajá. La gente está clara, Sí, orientada y totalmente. esperando El momento. que no cueste, que no nos cueste más de lo que ya hemos No, sufrido, que no cueste vida, que no cueste golpes, que O no cueste adolescentes confrontaciones, presos, o cosas que no de fue esas, represión, claro. sino lo que teníamos en Venezuela que quedó totalmente secuestrado aquí en estos años, que es la alternabilidad política como un derecho constitucional. Elijas a quien elijas, aunque elijas a Milei o aunque elijas a Trump Aquí. o aunque elijas a Benitín Guinea, al que te dio la gana de elegir. Eso es lo que, digamos, eso lo teníamos claro en Venezuela. El chavismo nos ha planteado una regresión cultural muy dura. Aquí se agravó la corrupción, es normal que haya gente armada, civiles armados te repriman, no se explica nada, no se hace contraloría en ninguna clase, es una actitud ahí de, bueno, ¿te gusta o no te gusta? Pues si no te gusta te vas, es así. O sea, no, imagínate cómo era digamos, la situación que uno vivió en democracia, la denostada democracia venezolana, con discusiones parlamentarias, grupos parlamentarios mixtos, militares yendo a una interpretación para explicar. José Vicente Rangel decía, se robaron 2 dedos de gasolina en un puesto de la Guardia Nacional en Puerto Ayacucho. Tenía que ir el tipo al Parlamento General a explicar la denuncia de José Vicente, que luego decía, yo no soy policía. Investiguen. Esa era la Venezuela. No, y con unas fuentes claras como Miraflores, que era lo que yo les digo a los muchachos, lo más cercano al periodismo que ustedes van a tener en estos tiempos son estas entrevistas, donde la gente se puede expresar y decir, bueno, como se pueda, ¿no? Pero fíjate, yo me pregunto cómo se busca la fuente ahora, ¿quién es tu fuente? Si antes había una fuente que era Miraflores y los periodistas estábamos afuera esperando que saliera y te decían y declaraban y no sé qué, espérate, y mira lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí. Entonces. Duro, la fuente. Claro, antes había mucho, antes de los celulares, en la tele, el asunto de la fuente era mucho el edificio, hay un vínculo con la fuente. Fede cámaras, pues, pero no podemos enviar Flores, Fede cámara, por ejemplo, el Parlamento, la fuente militar. Exactamente. La fuente totalmente abierta. Totalmente abierta. Con los temas, los debates de una democracia. Abierta a preguntas, a cuestionamientos. Eso es bueno. Eso es lo que las sociedades maduras debaten sus problemas como hacen los Estados Unidos, como hacen las sociedades desarrolladas. De pronto ves una película que está dejando el país terrible, pero es un país debatiendo sus problemas, no escondiéndolos, como estamos ahora, que los estamos escondiendo. Yo creo que el tema de la fuente, bueno, yo tengo que decir la verdad, y yo cuando fui tratado como corresponsal del país, fue lo primero que dije, yo no tengo fuentes en el chavismo, o sea, mi relación con los chavistas se enconcharon en torno a sí mismos, los vínculos o relaciones personales que no tenía se fueron deteriorando, el país entró en una situación extremadamente compleja, dolorosa. Y la gente cambió, tú lo acabas de decir, cuando los que lo apretaron cambiaron. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, haces el esfuerzo de contar lo que pasa, las declaraciones del chavismo y lo que quieren decir están más o menos en los medios, ahora en las redes, y esa es la fuente. Ahora, el resto del país, yo tengo una fuente de muchos años, no tiene muchos años trabajando en esto, ahora una cosa que llama en el teléfono, entonces en el teléfono tienes un montón de gente, y dependiendo del tema, uno busca. Ahora te digo algo, de agosto para acá, agosto, septiembre, oye, yo no podía creer qué clase de país. Yo me sentía en Corea del Norte. Te dicen, por ejemplo, mira, haz un reportaje de cómo está el tema en la calle. No quiero hablar, no, o no te contesta. O el analista clásico te dice que no puede y se esconde, todo el mundo es increíble. O sea, bueno, tú mismo tuviste que replegarte porque bueno, era complicado conversar. Claro, total. Sí. Y además, pero nadie quiere ir al helicoide, ¿no? O sea, por supuesto. A veces era una situación producto de un trastorno en el que estuvimos todos. Uno, por supuesto,
cuando hace los textos y trabaja, los razonamientos tienen que irse de una comprensión de lo que es la Constitución, que te propone el régimen liberal, que en teoría tú tienes derechos a, que aquí están todos conculcados, porque el chavismo interpreta la Constitución los martes por la tarde. Saca el librito, dice, esta es la Constitución, y después se les olvida, otra vez empiezan a hacer lo que están haciendo. Pero sí que ha habido unos niveles de temor y de tensión sobre todo, ha bajado un poquito. Tengo que decir que en medio para acá hay una cierta... No, es que no puede haber tanta... Pero o sea, yo no creo que en haber... agosto vamos sí, a una segunda parte. En enero. En enero, perdón. Enero, febrero, sí. Y de las noticias actuales, Alonso, tengo que preguntarte, este reconocimiento por primera vez de Edmundo González como presidente electo. Yo sé que estamos entrando en asuntos escabrosos, sí, ¿verdad? Pero la joven chilena que agredió al taxista venezolano, eso está allí. Terrible porque, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué piensas tú? Tú me decías hace un ratico, sí, que tú no crees que tú no crees que pase nada, pero no es que te estoy preguntando qué va a pasar porque nadie tiene una bola mágica, pero esto último que ha ocurrido, el triunfo de Trump y todo eso, ¿dónde nos deja parados? Bueno, el triunfo de Trump ha sido interpretado como una catástrofe en muchos sectores del pensamiento global. Pero bueno, él es el presidente, él lo va a hacer a su manera, él tiene una gente, Estados Unidos es una democracia y ese es el que ganó, pues, ¿cómo se hace? Entonces, una vez que aceptas eso y lo digieres y ya te quedas tranquilo, yo puedo decir, bueno, Trump podría ver si se entiende con Maduro en temas concretos. Yo pensé al principio que lo iba a hacer. Me parece que el nombramiento de su equipo y en particular de Marco Rubio le está ¿No está diciendo algo? ¿Tú está crees? Hablando claramente, creo que indica que América Latina no va a estar quizás tan relegada como siempre se dice, y que yo creo que Marco Rubio, él tiene una sensibilidad muy particular con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, y creo además que Marco Rubio tiene que tener algún tipo, sí, con María Corina Machado, con Marco Rubio tiene un instrumento, un joystick para proponer cosas. María Corina Machado, frente a los demócratas, creo no, ahí había, o sea, me da la impresión de que la comunicación no era tan fluida. Los demócratas le plantearon a Maduro un montón de cosas, el acuerdo de Barbados, soltar a presos delicados, gente polémica que quedó liberada, concesiones fundamentales y el gobierno de Maduro dijo muchas gracias y mira lo que pasó el julio y bueno, aquí estamos en una situación pues literalmente en pico de Samuro, pues que es como estamos. Pero creo que por supuesto que van a venir nuevas situaciones. De hecho, lo que yo siento en este momento es que se está como reactivando a partir de la realidad de los Estados Unidos, y esto lo digo a partir de lo que oigo de los altos personeros del gobierno, esto de que viene un Carmonazo, del Cid Rodríguez diciendo que no se negocia, Diosdado Cabello en el congreso que hicieron del bloque histórico, diciendo cosas como tenemos que estar preparados para todos. Bueno, ellos seguramente tomaron nota, este es Marco Rubio, este no nos quiere, y bueno, me parece que en enero lo que viene es un planteamiento de sanciones que va a tener una respuesta del gobierno que inicialmente va a ser muy dura y que nos tiene que tomar preparados y tener la suficiente serenidad de aceptarlo, porque es muy peligroso lo que puede venir. Qué difícil, Alonso. Con un asunto de tipo es decir, que vengan acusaciones aquí a lo loco. Ojalá no ocurra, pero quiero decir, el endurecimiento allá hace que haya endurecimiento acá. Por supuesto. Entonces, una respuesta. Sí. Claro. Y aquí hay un país que no quiere que lo lleven preso, no quiere vivir. No quiere vivir. Mira, en Venezuela nadie quiere vivir ni la jornada de Checoslovaquia, ni la caída del muro de Berlín, nada. La gente lo que quiere es votar, ¿no? Que el gobierno entienda, elegir y seguir con su vida. Y ganarse sus churupos tranquilos. Y ahí está. Pues y mantener a su familia. Los chavistas no entienden que no son tan indispensables como ellos creen y que no nos están libertando de nada. Eso es mentira. Último tema que te planteo, migración. Muy grave. Yo creo que ha sido un asunto, una especie de río cotidiano. Hay que ver, digamos, es muy duro, es una de las cosas que más me cuesta afrontar a mí, o sea, me cuesta mucho ver que un país, digamos, por tú ser venezolano, ya estás en sospecha, te ven con rabia, no te contestan. Bueno, lo que pasó con la joven chilena y el taxista no, más, así que son venezolano. Todos, y hay que entender, hay que ser maduro, entró demasiada gente, los chilenos no pueden recibir más gente, hubo una visa de responsabilidad democrática, Piñera abrió las puertas, no pueden entrar gente y no pueden entrar malandros. ¿Qué es lo que pasa? Y yo a veces pienso, aquí lo que estamos exportando es fracaso. Nuestro fracaso en desarrollo social, el fracaso de estos 20 años donde se gastó tanto dinero
en, bueno, venezolanos honrados o delincuentes que se van y, bueno, el tren de Aragua en Nueva York. no se saben comportar. Tú ves a esos venezolanos en Nueva York con una moto dando brinco, no salvaje, gente que no se sabe comportar, no hay educación. Si fuera gente educada, otra fuera la forma. Hay veces que llega gente, inmigrantes de Laos, de Tailandia, de Filipinas, son callados, disciplinados, escuchan, dicen que sí, bueno, los molestan, pero que un tipo llegue a Nueva York a creer que Nueva York es el pueblo de él y a robar a la gente en el centro, bueno, claro que no te quieren, normal. No son todos, claro que no son todos, hay muchísima gente. Además, ese debate se acabó, uno mismo puede terminar un día fuera de este país sin quererlo, es la verdad, pero y hay muchísima gente y haciendo cosas buenas y dejando, es un poco ridículo porque me suena mucho al estereotipo este de la tele, en alto el tricolor nacional. Yo sí creo que hay gente y uno se alegra, pero oye, qué chévere sería poder, o sea, que el país pueda honrar su voluntad y la gente diga, yo me regreso, así yo me voy a mi país. Así mismo es. O sea, seguimos siendo, última pregunta, ¿seguimos siendo periodistas? Claro que sí, somos periodistas. A mucha honra, ¿verdad? A mucha honra, aunque haya cerco de los extremos. Y este tema de los influencers, claro, no quiero generalizar siempre es malo, pero hay algo de pompa de jabón. Este trabajo es una carrera, tú tienes tu mochila, tienes tu trabajo, así tienes mismo, tu relato, y vas haciendo las cosas. Y eres un servidor, además vas a buscar la información para la gente. Sí, claro. Fíjate, los periodistas van a continuar, el periodismo va a continuar, los medios, bueno, sí están cambiando. Los medios están cambiando y tenemos que ver dónde nos anotamos en el asunto, porque aquí hay un reto que es, bueno, se democratizó el debate. Ay, mira cómo se hablaba de democratizar el debate público en los 90. Yo tengo un libro de Pascual y, o sea, como una cosa necesaria. Bueno, llegaron las redes y lo democratizaron. Y el debate público tiene zonas virtuosas y zonas oscuras, horrorosas. Sí. Hay gente que se sale de las redes de Twitter porque no puede con la cueva. Bueno, sí, hay algunos medios grandes, The Guardian, La Vanguardia, bueno, se está saliendo. Reporteros Sin Fronteras. Exactamente, se está saliendo. Bueno, pero la locura. Sí, sí. Progre, tráeme a tu padrino, te reto un duelo, tu mamá. Cualquier cosa, sí, cualquier locura. Ahora, hay una cosa, seguimos siendo periodistas, Graciela, y estamos entrando en la era. O sea, aquí viene una ampliación de los retos de la comunicación social. O sea, lo que aquí vamos a tener a más y mejor es comunicación pública. O sea, aquí lo que se multiplicó es la comunicación. Y ese es nuestro campo. Entonces, y en ese campo la censura existe, pero tiene un reto más complejo. O sea, censurar, cuando Somoza era el presidente de Nicaragua, con censurar 3 cosas se acababa todo. Ahora es más difícil censurar. La gente tiene todo aquí en el teléfono. Bueno, que ahora TikTok es el ahora diablo. Es el enemigo, sí, el nuevo diablo. Irán apareciendo nuevos diablos. Sí, el diablo. Sí, porque bueno, fallecieron unos jóvenes. No, bueno, entonces, es terrible. Ven acá. Es que lo que pasa... Pero es que el asunto no es prohibir TikTok. No. Ahí no es que está la cosa. Los retos son una barbaridad. En las redes es tan virtuosa y tan sórdida como es la propia humanidad. Hay cosas que hay que proteger. La fuerza pública, un gobierno público legítimo tiene que normar esas cosas. En Brasil pasó con X. Sobre un enfrentamiento ahí se le pidió, porque Moss no se quiso, y bueno, te me vas de aquí pues, y se acabó. Pues esto es un estado, pero esto no es un corral tuyo. O sea, y ya, y se fue. Y ya, y ahí está la democracia brasilera. O sea, y por supuesto que esos retos, todo lo que atente contra la vida está, pero tenemos que tener en cuenta que el estado de las redes es el mismo de la tele. La tele multiplicó la comunicación, multiplicó el conocimiento, bueno, trajo entretenimiento, sorpresas, te trajo los deportes en vivo, con repetición, un montón de cosas, pero al mismo tiempo, cuando el espectáculo de la tele era un poco grotesco, un poco excesivo, demasiado show, unas telenovelas que eran horrendas a veces, una programación un poco especulativa, entonces desde el mundo oculto la televisión era como el enemigo a vencer, pero es lo mismo en las redes. Las redes que hacen... son canales de comunicación, no medios, que esa es otra. Exacto, que tienen, digamos, exacto, eso es verdad, es muy importante ese punto, pero que tienen, digamos, tú puedes decir maldición y elogio. ¿Qué hacen las redes? Bueno, gracias a las redes todo el día tenemos un día nuevo de algo, hay activismo público, hay conciencia planetaria, hay más información, hay un montón de cosas, pero al mismo tiempo, con las redes están los locos, está el fake news, están las persecuciones, y están los bulos, y está el deterioro a las mentes adolescentes, a los niños, con contenidos, es decir, que no están permitidos, es decir, las redes tienen que ser, es un monstruo que tú tienes que domar para que esté a tu servicio. Es lo mismo la inteligencia artificial. Bueno, qué bueno, ahí sí cerramos. Nos hará para otro, pero sí es lo mismo. Nos hará para otro lo que no puede, muy bien que exista, todo avance que te haga, pero que la humanidad no pierda el control del asunto por las frivolidades de las novedades de la tecnología. Tú no puedes ser un esclavo de las novedades de la tecnología. Uno tiene que pensar un poquito más allá de su tiempo y decir, bueno, muy bien la de inteligencia artificial,
yo te confieso que estoy aproximándome a ella un No, poco. yo también. Yo no tengo cierto rechazo. Hay que Es que saber me parece muy usarla. peligroso. Hay que saber usarla. A mí me parece muy peligroso. Eso es Robocop. A mí me parece que tú clones el juicio de la gente. Sí. O sea, y que entonces aparezca un loco que es un robot que puede estar loco, que es más fuerte que tú, más inteligente. O que puede O sea, estar programado que para Dios la nos locura. agarre confesar. Exacto. O que un día Claro. vengan, qué sé yo, las fuerzas mártires musulmanas, chiitas, yo no sé qué cosa, y se pongan una cosa de esa. ¿Entiendes? Entonces, Sí, bueno, eso. todo tiene un límite y hay que verlo con sentido crítico. O sea, Claro, con sentido pues crítico. no cerra. Gracias, Alonso. Qué buena charla. Buena charla, ¿verdad? Sí. Gracias por invitarme, Marcela, encantado. Un besito. Alonso Moleiro, Dios mío, qué bien, periodista venezolano. Ya saben, like, comentario, suscripción aquí en mi canal de YouTube, Graciela Beltrán Carías. Bueno, hasta la próxima. Chao.